El mundo del marketing se activa para ti. Marketing Activo. Marketing Activo. El mundo del marketing se activa para ti con María Belén Tinajero. Marketing Activo. Bienvenidos a una edición más de Marketing Activo y estamos ahora en esta ocasión felices de compartir con nuestra amiga Julia Elena Carrillo. Ella es Country Manager de Ipsos, a quien están viendo en la otra pantalla, y muy conocida por todos los que hacemos la industria del marketing y comunicación acá en Ecuador. Creo que Julita ha sido una mujer emblemática, no porque estés aquí, Julita, tú siempre sabes el respeto y el cariño que te tengo, y creo que desde que tanta trayectoria y clientes innovando tu empresa, pues siempre has estado en el ámbito de la investigación de mercados, y eso es fundamental, obviamente, para muchas marcas que han trabajado contigo. Así que te doy la bienvenida a Marketing Activo, ahora por video. Gracias. Por video. ¿Cómo estás? Todo es innovación. Sí. Estamos bien, en realidad estamos bien, buscando lo que creo que es fundamental ahora también nosotros como marca, y todas las marcas lo están buscando, es estar cerca de nuestros clientes, poder aportar, poder entender de manera empática su situación, compartirles lo que está pasando en el mercado, para que ellos a su vez puedan tener herramientas suficientemente válidas para este mundo tan cambiante, para poder comunicar a sus propios clientes. Esa es nuestra misión, siempre ha sido el aportar conocimiento para que las decisiones sean más seguras. Y hoy día no podía ser menos, es más, estamos más firmes, más atentos, con todas las posibilidades y toda la gana de apoyarlo desde la generosidad y desde nuestro conocimiento. Creemos que el país no se puede paralizar, y creemos firmemente que las marcas hoy día van a poder hacer algo muy, muy relevante y van a construirse como espacios sólidos para el futuro. Esa es nuestra misión y nuestra visión también al respecto de esta situación. Qué lindo y qué positivo y qué buen mensaje. Yo creo que tenemos ahí grandes palabras de las cuales vamos a ir desgregando algunas cositas, porque parte de este compartir incluso libremente conocimiento, información válida para la toma de decisiones, ha sido lo que están haciendo con hacernos llegar información de los estudios que están sacando. Ya han emitido un segundo estudio, el primero lo pueden encontrar en nuestro sitio web, www.marketingactivo.com. Para los que no lo hayan visto, les recomiendo, por favor, porque además en esta charla vamos a hacer más o menos una comparación entre lo primero y lo segundo de los estudios que ha hecho Ipsos. Y dentro de eso, en también empiezan con un tema político, que me parece muy interesante, porque la carrera política está influenciando mucho en la toma de decisiones, cosa que no debería en esta emergencia sanitaria. Sin embargo, pasa en Ecuador, y muchos de nuestros entrevistados, ustedes ya lo habrán visto, lo han mencionado. Entonces, no sé si podemos empezar por ahí, querida Julita, para que por favor nos expliques un poquito estas encuestas, cómo las están haciendo, un poco la ficha técnica de la parte de la encuesta que están presentando. Bueno, nosotros estamos entregando a la comunidad libremente lo que se llama el barómetro del COVID. Este es un modelo en el que venía Ipsos trabajando desde hace mucho tiempo, que son los barómetros. Es la posibilidad de ir comparando semana a semana el cambio. El tema primero que hay que considerar es que los cambios hoy día son muy rápidos y que vamos a una nueva normalidad. Por lo tanto, lo que sabíamos antes es interesante. Algunas cosas se van a quedar, pero otras se van a transformar. Entonces, el concepto de mediciones únicas hoy día no tiene tanto sentido. Lo que tiene más sentido son los monitoreos. En ese pensamiento, entonces, estamos haciendo este monitoreo que ya tiene varias olas y la seguiremos haciendo. Otra cosa interesante es que hay que adaptarse a los momentos. Nosotros, de hecho, ya hacíamos muchas cosas online, tanto a nivel quali como quanti, pero con esto lo que hemos hecho es virar todo a online. Online y teléfono, Cat Home, en realidad. Y entonces poder sostener las muestras específicas para poder hacer un trabajo de buena calidad. Este estudio tiene más de 800 casos, entonces es un estudio muy robusto.
está concentrado en las 2 ciudades grandes del país. Nosotros creemos en la robustez de las muestras. Entonces, si bien los errores muestrales con 300 casos ya te funcionan, en realidad creo que hay que hacer cosas más robustas, sobre todo cuando se utiliza la línea de opinión pública. Ipsos tiene varias líneas de negocio. Una tiene que ver con todo lo que es digamos, el cuantitativo, desde el entendimiento del consumidor como shopper y como user. Y otra es, por ejemplo, el tema de opinión pública, donde entra todo lo que es reputación y esto, que es la opinión de la sociedad civil. Es muy importante monitorearla y hay que monitorearla desde la perspectiva de su opinión hacia lo político y desde su perspectiva hacia la opinión de lo que es su consumo, porque en realidad los dos aspectos son relevantes en este momento y aportan al entendimiento de la situación que estamos viviendo. También quería comentarte algo interesante que lo comentamos un ratito, pero antes, pero que creo que vale la pena rescatar. En realidad, la emocionalidad que estamos viviendo ahora es muy fuerte y es una emocionalidad vinculada al aislamiento. El aislamiento y la convivencia en espacios más pequeños, en una cotidianidad muy estrecha, digamos así, genera muchas emociones, unas muy buenas y otras complejas. El estrés, la ansiedad, son procesos que estamos viviendo todos en esta adaptación a este encierro. Cuando el ser humano genera esas emocionalidades, tiene la maravillosa capacidad de construir la esperanza. Y es ya común que todos decimos, cuando esto pase, juntos lo vamos a lograr, es la siguiente palabra. Entonces, el cuando esto pase es el acto de esperanza, digamos así. Pero la esperanza es bien etérea. La esperanza se concreta cuando generas confianza en algo. Por ejemplo, juntos lo vamos a lograr. Ahí se concreta la esperanza, porque se fortalece. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa como colectividad? Nosotros en esa visión, digamos, de esperanza, debemos comenzar a confiar en alguien. Por eso es que nuestra encuesta lo que está haciendo es midiendo los niveles de credibilidad, de confianza en diferentes actores. Esa es la razón central. ¿Por qué? Porque la esperanza humana tiene que anclarse. Y es importante saber cuán anclada está y cuánto vamos a tolerar a esos diferentes actores sociales, políticos, corporativos, empresariales. Cuánto vamos a confiar y entender dónde están las oportunidades. Importante destacar que en esto me gustan los conceptos que estás utilizando, ¿no? Y tal vez hay un poquito profundizar, Julita, con todo lo que estás mencionando en cuanto a las áreas específicas, ya digamos, entre percepción y también entre lo que es esta esperanza, ¿no? Hay algunas cifras dentro del estudio que me parecieron muy interesantes y también interesantes de comparar en el comportamiento de quienes respondieron esto, que como tú mencionas, están hechas más de 800 entrevistas en las 2 ciudades grandes del país. Y es con respecto al tema del presidente, el vicepresidente, el COE, el alcalde de Quito, la alcaldesa de Guayaquil, el gobernador del Guayas, con interesantes números en los que tal vez la esperanza y la percepción se están jugando juntas. Sí, en realidad como humanos, como te digo, tenemos que, para concretar nuestra esperanza, tenemos que comenzar a confiar en algo o en alguien. Ese es uno de las principales cosas. Y en realidad este proceso ha sido tan global, tan intenso, que uno de los espacios en los que las personas nos volcamos a confiar es obviamente la autoridad. Buscamos en la autoridad ese liderazgo que nos concrete la esperanza, digamos así. Y en América Latina eso no ha sido sencillo. En general, los gobiernos en América Latina han sido muy cuestionados siempre. Sin embargo, de eso hoy día, frente a la magnitud de lo que nos está sucediendo, entonces hay una vuelta a buscar que ejerza el gobierno el liderazgo que le corresponde. Y entonces, a lo mejor no todos los actores del gobierno tienen la capacidad de cumplir con este rol, ¿no es cierto? De ser empáticos, de ser próximos, de ser innovadores.
y hay unos que lo logran más que otros. Entonces, esto es lo que sucede. El que logra más esa empatía, esa proximidad y ese ejercicio de innovación en la comunicación y en el accionar, es el que va a ir construyendo un mayor nivel de credibilidad, de confianza. Entonces, esto es lo que pasa. ¿Por qué hablo de estas palabras que tienen que ver mucho con el comportamiento y con la percepción de los sentimientos humanos? Porque la conducta, que es lo que medimos en definitiva, está hecha por nosotros. Y entonces hay que entenderla desde ahí, hay que entenderla desde el comportamiento, desde lo que ya se vuelve un hábito, desde lo que es una actitud, desde lo que es una motivación. Y en ese proceso de comprensión cada vez más profundo, porque es más complejo entender la motivación que entender el hábito, pero desde esa comprensión es que vamos a poder accionar y mirar las oportunidades. Mira tú que en realidad los actores sociales se comportan como marcas. ¿Por qué? Porque tienen una identidad propia. Y eso es aplicable también a las marcas, es decir, la sociedad está esperando de las marcas que hablen, que digan, que estén cerca. Esas son las marcas que van a ser reconocidas. Y asimismo en los actores sociales, ¿no es cierto?, está esperando más o menos lo mismo. Entonces, esa proximidad, ese entendimiento del lenguaje deseado, esa capacidad de dar una palmadita en el hombro, de dar confort, de dar apoyo, eso es lo que hoy día estamos necesitando todos. Todos queremos saber que alguien como amigo está cerca. Y el que calle, ¿no es cierto?, cuando esto pase y se acerque a nosotros, le vamos a decir, hermano, ¿dónde estabas? Y esa es la respuesta que nadie va a desear tener. Hoy día es cuando nos necesitamos, porque hoy día todos estamos extremadamente sensibles, necesitados de esa energía que da la colectividad, de esa energía que te da el saber que hay alguien que está también velando por ti y al que nos vamos a sumar en este camino. Mira cómo a nivel global, finalmente, por orden de las autoridades y por decisión propia, pero por orden de las autoridades, estamos con el quédate en casa. Y eso es mundial. Mundial. ¿Quién nos hubiera dicho hace 3 meses que todo el mundo se iba a quedar en casa? Nos hubiéramos reído. Bueno, hace 4. Bueno, hace quizás 4. hace 3, ya lo pensábamos. Hace 4. En noviembre no lo hubiéramos creído, ¿me entiendes? Entonces, hoy día ya lo creemos, estamos en casa. Entonces, y eso ha sido una orden de la autoridad, un consenso nuestro, por supuesto, porque somos conscientes. Claro. Pero es una orden de la autoridad. Entonces, la autoridad es relevante y es importante, y las que logran esta proximidad, entonces, claro, son más visibles y son más reconocidas. Eso es lo que nos pasa. Y así de sencillo. Así de simple, dice la Julita. Y esto me lleva a una de las páginas del estudio que en Ecuador, los ecuatorianos opinan que la sociedad civil va a sacar adelante el país. Eso refleja bastante, ¿no? O sea, la confianza que se está depositando en dónde. Si bien la autoridad, como tú bien estabas mencionando, hemos quedado en casa, bueno, la gran mayoría. Hoy se han visto tomas y se han visto tomas de diferentes lugares del país, especialmente en la costa ecuatoriana, en Guayaquil, que sigue siendo el foco principal y sin embargo sigue la gente saliendo, que no han atacado esto. Sin embargo, pues en la encuesta que ustedes presentan, dice que el Ecuador va a salir gracias a la sociedad civil. O sea, hay un respaldo importante más que hacia los propios factores de gobierno. Sí, porque en realidad la confianza en este momento se está construyendo frente a los actos concretos, pero hay un imaginario más histórico que habla sobre lo que se siente, lo que ha pasado, la experiencia vivida. Entonces, el momento que tienes que jerarquizar y decir, bueno, a la final voy viendo que hay actores que se van desarrollando, pero ¿con quién mismo yo cuento? Entonces, finalmente dices, yo cuento con la sociedad civil.
A mí este concepto me gusta mucho porque en realidad está diciendo que debemos contar con nosotros mismos. Exacto. Y creo que el momento que uno es responsable de sus propios actos, el momento que uno no está esperando a que otro le dé o haga, sino que se convierte en el actor de su propia vida, ese momento hay oportunidades. En ese momento es que podemos concretar cosas maravillosas. El ecuatoriano es extremadamente generoso, extremadamente solidario y lo vimos en el terremoto. No es un invento, no es una ilusión, es una realidad. Entonces, ese tipo de cosas creo que son importantes. Y si las personas creen que la sociedad civil va a aportar, entonces el rol de los líderes debería ser apoyar a esa estructura de la sociedad civil a que lo logre. Si es que hay ese sentimiento de que hay esa responsabilidad, es una oportunidad de oro. Pero en ese mismo cuadro se ve también que el segundo actor importante puede ser la empresa privada. Exacto. Y eso es súper interesante, porque mira que la empresa privada también es parte de la sociedad civil, solo que desde una estructura corporativa, digamos así. Entonces, muy, muy válido. Entonces, bueno, lo que está diciendo es manos juntas para salir adelante, bien lavadas, ¿no? Bien lavadas, por favor. Y entre esos números vamos a comentarles a las personas, el 59% dice la sociedad civil y el 20% los empresarios. Y como acabas de decir, resulta ser que los empresarios son parte de la sociedad civil, ¿no es cierto? Estamos hablando prácticamente del 79%. Y eso es altísimo, lo cual nos lleva a pensar en las últimas palabras que estabas mencionando, que el Estado pueda dejar que eso se dé, que facilite para que justamente los actores de la sociedad civil, incluyendo empresarios, puedan trabajar de manera más interesante, de manera más proactiva, para poder tomar el toro por los cuernos, como decimos nosotros. Me gusta también un tema que destacar de la encuesta, otra parte, es justamente los sentimientos que están teniendo los ecuatorianos y que obviamente se alinean con lo que están mencionando en otros países. La preocupación, el nerviosismo. Sin embargo, hay un punto de optimismo y esperanza. Sí, eso es muy bueno. Y es que eso es lo que te decía hace un momento de la capacidad humana de construir esperanza. Y es también la capacidad humana de la resiliencia. Creo que hoy día estamos en ese concepto concretamente, en ser resilientes cada uno de nosotros. Y el tema es cómo apoyamos a esa capacidad humana de salir fortalecido de los problemas. Cómo como personas, cada uno en nuestro entorno, como colaboradores de un lugar, como líderes de un espacio, apoyamos a esa construcción. Eso creo que es uno de los grandes retos en este momento. Cómo las marcas pueden ayudar a aportar en ese proceso de resiliencia humana, porque lo necesitamos. Es decir, ese pequeño toque que nos ayude a construir, a solidificar la esperanza, a pensar que esto va a pasar y voy a salir mejor. Esa es la necesidad. Y cuando tú hablas de las emociones que sentimos ahora son variadas, porque afortunadamente no todo el tiempo son trágicas. No es así. Tenemos momentos en el que decimos, bueno, qué cosa buena nos está dejando. Tenemos momentos en el que decimos, qué lindo estar con mi familia. Inclusive hemos llegado a pensar, qué bueno estar trabajando en la casa porque mira todo lo que me estaba perdiendo. Entonces, son sentimientos que van del lado, digamos, de lo negativo y digamos, negativo entre comillas y positivo, pero son sentimientos que nos hablan del afecto y son sentimientos que nos hablan del temor, como dos balanzas entre las que nos movemos de rato en rato, ¿no? Esos son los sentimientos propios de las crisis. ¿Sí? Siento que ya me afecta, pero logro. Entonces vamos en este balance. Y sabes que es interesante también, y tú lo has tocado, y es que en realidad cuando uno entra a un proceso de crisis y hay etapas, y ya se comienza a hablar de esto, y sobre esto creo que hay que trabajar un poquito más, y podemos tener, si quieres, otra conversación sobre este tema, porque hemos comenzado a medir las etapas de la crisis y las etapas en las que están las personas.
En teoría, toda la población va entrando a una etapa, pero no es verdad que todos están ya ahí. Hay unos que le han pasado un poquito, hay otros que están más atrás, etcétera. Lo interesante de esta medición que estamos planteando es que primero es muy sólida porque es comparable y después es interesante porque dependiendo de cada etapa, la necesidad que tenemos es otra, ¿cierto? En la etapa donde no creemos que nada pase, la necesidad es una. Donde estamos en negación, la necesidad es una. Y cuando vamos avanzando hacia la aceptación, las necesidades son otras, ¿no es cierto? Porque va a depender del momento emocional que estemos. Entonces, esa tónica de comunicación es la que hay que tener la sensibilidad de entenderla. Las emociones son buenas, pero sobre todo nos van a ayudar más el momento que las entendamos como etapas. Y esto específicamente me encanta porque esto que está pasando, y es una de las cosas que yo creo que se puede analizar como una gran ventaja o un gran punto positivo de la situación, ¿no es cierto? Hay que a veces enfocarse en las cosas positivas que podemos sacar como lecciones y etcétera de una situación. Y creo que en este caso, pues es justamente que las emociones de todos no son lo mismo en el mismo momento, lo cual nos conlleva a consumir cosas distintas. Y creo que para las marcas es fundamental entender esto. Y he ahí la importancia de estar midiendo esto, monitoreando, al menos de manera permanente, que eso es lo que me gusta que están presentando, ¿no? Porque incluso en una de las pantallas, vamos a compartir el estudio, por supuesto, de manera completa en nuestro sitio web y ustedes podrán analizarlo. Y una de las cosas que me gustó, pues, y un poco para que la gente también cuando lo mire lo pueda entender, Julita, tienes descrito, ¿no? El tema del teletrabajo, ola 1, ola 2, que ustedes lo han llamado en el cuadro, y ahí tienen pues la ola 1 al cierre del 30 de marzo de este año, y la ola 2 al 9 de abril, con el número de entrevistados en cada caso. Y una preocupación que a mí me nace es que quisiera que nos comentes al detalle, es justamente dentro de los 800 y pico de entrevistados que tienen, ¿qué segmentos están entrevistando? Porque obviamente el teletrabajo es para un cierto segmento de la población. Tenemos en Ecuador muchos segmentos que se podrían subdividir en un montón, pero haciendo generalidades también, en una de las respuestas dice, o que les dieron como respuesta, estoy saliendo a trabajar porque lo necesito, aunque no estoy formalmente autorizado en la ola 1, el 2%, en la ola 2, el 1%. Y luego esto Eso es bueno. Con otras cosas que están haciendo en el hogar. Cuéntame un poco esta parte de la segmentación que tuvieron que hacer en la estructura de la encuesta está hecha en función de la estructura de la población del INEC, que es lo oficial. Okay. Yo creo que el INEC hizo un muy buen trabajo en la segmentación. Los criterios de definición de niveles son propios, pero yo creo que nos dio un parámetro. Y yo creo que hay que además alinearse a lo oficial, hay que alinearse a las estructuras de país, ¿no? No podemos inventarnos cada uno nuestros propios niveles socioeconómicos. Eso no tiene sentido. Entonces, esto está cuadrado con la pirámide de la población. Está levantado de esa manera y está reportado de esa forma para que se pueda entender. Hay cosas interesantes y es que hay personas que pueden, como tú dices, están en casa y no pueden hacer teletrabajo, que se consideran que sí están en teletrabajo, unos pocos, a pesar de que no están realmente trabajando en eso, pero hay otros que sí han entendido el proceso de teletrabajo y aquí vemos cómo ha crecido. En realidad al principio fue una salida abrupta y ahora ya se está reorganizando. Todas las empresas que pueden gestionar que desde las casas las personas lo hagan, lo están haciendo. De hecho, nosotros tenemos ahora un modelo y funciona en toda América Latina en este momento. Ponte, en Perú teníamos como Ipsos un CATI de alrededor de 500 o 800 estaciones. No puedes tener a la gente trabajando. Y ahora está montado como un CATI Home. Todos tienen sus dispositivos, están conectados por una plataforma muy, muy potente y el sistema de grabación de llamadas y de control y de monitoreo y de aleatoriedad está instaurado totalmente, solo que las personas están trabajando en sus casas con un sistema tecnológico.
Ya pasaba en los call centers, porque el call center tiene mucha tecnología detrás, es uno de los negocios más tecnológicos. Entonces, eso ya está montado, por ejemplo. Entonces, hay mucha gente que al principio, obviamente, si trabajaba en un call center no lo podía hacer como teletrabajo, digamos. Pero hoy día ya es factible. Y nosotros hemos cuidado mucho de nuestras personas, porque creo que esa es una de las metas fundamentales. Creo que poner a las personas, a los colaboradores por delante es muy importante. Esa es una de nuestras responsabilidades fundamentales como ser humano. Entonces tenemos que cuidar y los protocolos tienen que instaurarse rápidamente. O sea, el tema es la velocidad con lo que lo hagas y la eficiencia y el foco. Entonces, sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer y lo hemos adaptado. Entonces, la muestra tuvo ese control de la población. Ajá. Para que pueda salir. Y la levantamos en unos niveles telefónica y en otros niveles online. Ya. Importantísimo esto, saber, más que nada por el tema de definiciones en cuestión de muestras, ¿no? Tú sabes que también lo máximo, lo más típico a escuchar son las opiniones a nivel electoral y muchas veces se ha desgastado este tema de los estudios, pero no es el mismo caso cuando hablamos de empresas que hacen investigación más a nivel de marcas, como es el caso tuyo. Y me gustaría ya, porque se nos corre el tiempo, ir un poquito al tema de consumo, porque justamente es donde ustedes más se especializan y esto es lo que a nosotros nos encanta. El tema de consumo, que si bien es cierto, se ha visto totalmente afectado y no es secreto para nadie. Sin embargo, hay artículos en tu encuesta que a mí me parecen súper interesantes, los artículos de belleza, claro que a un mínimo frente al tema de alimentos. Incluso smartphones, las bebidas alcohólicas me sorprende, yo pensé que sería más alto, así que cuéntanos un poco de eso. Va a llegar. Sí, ¿no es cierto? Sí, esos son los pronósticos de muchos sitios. Sí, bueno, es interesantísimo ver qué pasa con la persona en su cotidianidad, ¿no? En realidad, aunque aquí no está eso, pero tenemos un webinar súper interesante sobre el rol de las marcas y ahí estábamos explorando y hablando mucho sobre cómo ha cambiado el consumo. Y el consumo se ha afectado de muchas maneras. O sea, para empezar, el crecimiento del pedido a casa, que se hace, de hecho, en ciertos niveles socioeconómicos, queda claro, es importante. Pero inclusive en algunos barrios de niveles socioeconómicos más bajitos también se ha incrementado, entre comillas, el delivery. Es decir, hay personas que están llamando a la tienda y que te están mandando a la casa. No es el delivery fuerte de una marca estructurada, queda claro que no. Pero el concepto de tráeme a la casa y yo no voy al punto, ese es un concepto que de alguna manera se permea en la población en general. ¿Por qué? Porque estamos escuchando del peligro. No es generalizado, obviamente, pero está ahí. Entonces creo que eso primero hay que mirarlo, ¿no es cierto? Es decir, las tendencias pegan en toda la comunidad, pero se expresan de diferente manera según los niveles socioeconómicos. Hoy día un trend, ¿no es cierto?, es quédate en casa. Ese es más que un trend, es una norma. Entonces, todo lo que está relacionado va a cambiar. ¿Qué ha pasado? Tenemos nuevos puntos de compra. Estamos comprando en lugares donde antes no comprábamos, por proximidad, por percepción de que puede satisfacer esas necesidades. Hemos contactado con otros proveedores. También sostenemos lo que era nuestro hábito, pero quizás lo hemos espaciado, porque quédate en casa te manda eso. Y si íbamos antes 2 o 3 veces por semana, hoy día quizás estamos yendo una o una cada 15 días. Es decir, nuestro hábito ha cambiado en ese sentido, en periodicidad, en lugar, en las razones de escoger, etcétera. ¿Y qué nos dicen nuestros colegas que están, entre comillas, en el futuro? Los colegas chinos, los colegas italianos o españoles, ¿no es cierto? Sobre todo los chinos que ya están volviendo a la nueva normalidad. Lo que ellos dicen es que muchos de los lugares de compra nuevos que se experimentaron se van a quedar. Porque la gente experimentó que con ese espacio ya sus necesidades quedaron satisfechas. Entonces creo
Creo que es interesante que miremos eso. Entonces, la experiencia, ¿no es cierto? Y una experiencia favorable en un momento intenso, que es lo que hablábamos al inicio, y por eso el rol importante de estar presente, te hace que ya no lo quieras cambiar, al menos por un tiempo. Todavía no sabemos tanto qué va a pasar más allá. Por eso las cosas van fluyendo y las debemos ir entendiendo en la dimensión. También pasa que en la casa el rol de ciertos productos puede ser distinto, ¿no es cierto? ¿Por qué al principio no hubo tanto licor? Porque estabas en una situación de salud y de emergencia. No estabas encerrándote para consumir alcohol, quedaba claro que no. Alguien lo habrá hecho. Está bien, salud, no pasa nada. Pero no era la generalidad. Pero en cambio hoy día ya estás estabilizando la situación. Entonces, tenemos un modelo lindo de evaluación en casa que se llama Netnography. Entonces, la gente va compartiéndonos cosas. Ya vamos viendo que al menos el fin de semana que busca saber qué día es, porque otra cosa que nos pasa con esto es que en realidad dices, ¿es lunes o es jueves? Ya, entonces lo que necesitas es comenzar a construir módulos temporales que te van dando un contexto. Entonces el fin de semana ya es diferente. Entonces si el fin de semana es diferente, entonces es más permitido, ¿no es cierto?, que el almuerzo del sábado o del domingo sea un pequeño festejo. A lo mejor inclusive capaz lo compartimos por una plataforma con nuestros allegados. Y entonces ya viene una razonabilidad para tomarnos un vino, tomarnos una cerveza. O estamos hablando de noche con amigos en una reunión que ya también se ha instaurado tan rápido, porque esto ha sido veloz, súper rápido. Ese es un factor interesantísimo. Hemos dado un salto tecnológico de no sé cuántos años. Y mira que ya estábamos, todos lo hemos podido hacer, pero no lo sabíamos. Entonces, y mira que no es una cosa excepcional. Cuando investigábamos nosotros migrantes, por ejemplo, ellos ya festejaban matrimonios a través de las pantallas. Ya lo hacían por la distancia, ¿no es cierto? No es que cada uno tenía su laptop, pero alguien la tenía y se organizaban para poder compartir porque no podía venir la persona. No me refiero al COVID, con tiempos del COVID, me refiero antes. Hoy día estamos todos trabajando eso, entonces con amigos te ves y te tomas a lo mejor un gin. O sea, esa es una realidad. Entonces, no es que el grado alcohólico ha subido totalmente, no quiero decir y no confundamos eso. Lo que digo es que los productos van adquiriendo roles en esta nueva realidad y lo importante es ir entendiendo esas nuevas ocasiones de consumo, ese nuevo rol y ese nuevo significado que tiene cada cosa. Porque hoy día, por ejemplo, hacer una galleta tiene un rol con tus niños, tiene un rol y un significado muy diferente que el que pudo haber tenido antes de esta experiencia. Entonces, las marcas tienen un reto tremendo, porque sí decodifican el significado y la ocasión al interno, van a lograr hacer cosas mucho más interesantes. De hecho, ya lo estamos viendo, porque efectivamente la canasta básica que entró a la casa en estos momentos era diferente que la canasta básica tradicional. Correcto. Y ahí tengo yo otra pregunta que es con respecto a la lealtad de las marcas. Porque si bien, por ejemplo, tal vez no estamos yendo al autoservicio que normalmente íbamos y estamos comprándole a la Bessie. A la Bessie. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, pero ¿tiene la misma marca o puede no tener? Entonces, los canales de distribución de las marcas tienen que estar revisando bastante. ¿Y cómo has visto tú esta parte de lealtad de marca? O sea, entro y pregunto, ¿ves si tiene tal marca? O entro y digo, tiene tal cosa, ¿no? Me explico. O sea, ¿tiene la marca las galletas X o tiene galletas? Porque eso es muy diferente. Hablamos de la categoría y luego hablamos de la marca. Sí, depende mucho de la categoría. Hay categorías donde hay marcas más fuertes, donde la gente pregunta por marca, y hay otras donde no son tan fuertes, la gente pregunta por la categoría. Primero, esa es una realidad, ¿no? No todas las marcas están en el punto en el cual las personas dicen, dame tal marca, ya nos quisiéramos. Eso todavía no es así, es eso primero. Y luego, hoy en estos tiempos, cuando se da que alguien pregunta por marca y no hay, entonces le toca bajarse del sueño y apalancarse en lo que hay. Entonces, a lo mejor en lo que hay en sabor
o en tamaño, o en presentación, o en marca. Es decir, le toca bajarse. A lo mejor, si la marca es robusta, a lo mejor primero se bajará a otro sabor si no hay el que quería, o a otro tamaño si no hay el que quería. Pero si la marca no es tan robusta o no hay mismo el producto, entonces tendrá que cambiarse. De hecho, muchos hemos probado otras marcas en este tiempo. Y unas han pasado con éxito la prueba y hemos dicho, caramba, esta está tan buena como la que yo usaba. Y en cambio con otras hemos dicho, quiero la que era la mía. Esta la tengo porque no me queda más remedio, pero en cuanto encuentre la mía, la voy a comprar. Entonces, hoy ha habido una prueba natural de otras cosas. Esa es una realidad. Y entonces, pasen las crisis. Pero mira que la crisis también refleja... Disculpa, Julita, esto también refleja que otras marcas, o en general las marcas, tienen posibilidades de ir ganando o no más adeptos. Correcto, eso es lo que te decía. Si es que vamos a saber que hay una prueba, ¿no es cierto? Porque a veces no hay prueba, porque es tan sólida la marca que no prueba. Entonces, estamos bien. Pero ¿qué pasa si sabemos que va a haber prueba? Y descubrimos que en realidad el producto está parity, pero más el nuevo, el que se probó, está parity en calidad percibida, en sabor, pero más barato. Y peor, puede que esté más barato y de mejor calidad percibida, doble O. Entonces se vuelve súper importante estar atento, ¿no es cierto?, a que esta prueba natural que se ha dado, ¿no es cierto?, nos determine que nuestro producto compite adecuadamente y le gana al otro. No solo que compite, sino que le gana. Tiene una propuesta de valor más interesante. Entonces, estos son los momentos, como tú dices, donde las marcas se la juegan mucho. Se la juegan por proximidad, se la juegan por validación de su calidad. Siempre está lo primero el producto. Eso está claro porque la gente no es tonta y no va a comprar algo que no está bueno. Eso es el primer punto. Las personas somos inteligentes y capaces y tomamos decisiones, cuidamos nuestro bolsillo y cuidamos la satisfacción que estamos buscando, el beneficio. Entonces, hoy día lo que pasa es que aparte de eso, nosotros en Ecuador creo quizás estábamos en un marketing 2.2, estábamos en la emocionalidad. Pero ¿a dónde nos ha botado esta maravilla? Nos ha botado a pensar en un marketing 3.0 probablemente, donde debemos vincularnos con un juego valórico y vincular la marca al juego valórico del individuo. Y hasta quizás, y bastante probable, a un marketing 4.0, donde ya no es un tema solo del juego valórico, sino del propósito de la marca. Correcto. Lo que la marca nos está diciendo como actor social, que es empático con nuestros pensamientos y con nuestro propósito de vida. Y te iba a llevar justamente ahí porque también una lámina del estudio que me gustó mucho es que las personas están prefiriendo, no sé si por cuestión de que no están llegando los otros tipos de marcas, pero están prefiriendo de alguna manera las marcas ecuatorianas, al 78%. Consumo de productos ecuatorianos. Sí. Eso me parece súper interesante porque obviamente, aparte de que se ha cambiado un poco también a dónde pongo la plata, ¿no? El seguro médico, la diversión, etcétera, pero que sean productos ecuatorianos. Es porque no encuentro productos, no sé, de otros países, o porque estamos cerrando fronteras, ¿no es cierto?, en el mundo en general. Se acaban de abrir el fin de semana un poco las fronteras en Italia y otros países, pero sin duda es porque lo tengo ahí al lado o porque lo prefiero. En realidad es una mezcla de todo. Todo este entorno extraño está haciendo bastantes cambios en muchas cosas y la suma de pequeños cambios a veces genera una conducta completamente diferente. En general se ha visto que hay un movimiento hacia preferir lo local, es decir, hay un movimiento hacia cerrarte en tu territorio. Y es interesante porque el cerrarte en tu territorio tiene muchas lecturas.
me cierro en mi territorio que es Ecuador, quiero lo local. Por Ujú. ejemplo, para un tema de turismo, probablemente primero vamos a entender el tema de lo local, de lo local. Y a lo mejor los hoteles tienen que comenzar a pensar de esa manera, digamos, del turismo local, porque en realidad, por hermosa que nos parezca Roma, yo creo que sí nos lo vamos a pensar dos veces. Al menos del Entonces, creo próximo que año completo, diría al yo. menos del próximo tiempo, no sé cuánto, pero al menos un tiempito. Entonces, primero ese territorio, pero luego el concepto de lo local se va achicando, ¿no es cierto? Lo local se vuelve también mi ciudad y lo local se vuelve también mi barrio. Ujú. Entonces, ese concepto de lo local, que hay que entenderlo en estas diferentes instancias, digamos, se va a acrecentar. Es decir, así hay una tendencia ya no de la globalización, ni siquiera de la localización, que era lo global en lo local, Algo local. sino probablemente hoy hay una tendencia inversa hacia lo local. Ya esa tendencia apareció antes, mira que ya Sí, había como una revalorización de lo propio, total. pero con un salto de que se llama transculturación, que es no es la valoración de lo propio en sí mismo, sino es la valoración de lo propio, pero ya integrado a los espacios más de consumo más cotidiano. Por ejemplo, Zuleta, es un caso interesantísimo. Los quesos Zuleta, ¿no es cierto? Tienen todo un branding hermoso Hermoso. sobre su bordado. Ujú. Y mira cómo sus quesos están organizados en la cromática de la zona, es decir, uno es del dorado como el trigo, otro es del verde de la vegetación, y mira que hay uno más oscuro, que es negro, digamos así, que es el Ujú. queso más maduro. Vale. Ese queso se llama Don Galo. Porque Zuleta en su historia estaba vinculada a Galo Plaza, era la hacienda de los Plaza. Entonces, ese maduro se llama Don Galo. Mientras el más tierno, el blanco, es un queso delicioso, espectacular, se llama la zuleteña Ujú. y está en blanco. Entonces, ¿qué tienes con eso? Tienes un proceso, eso es una transculturación. Estás sacando los elementos Ujú. culturales de una zona específica como Zuleta, pero lo estás llevando al pensamiento actual de la categoría, desde queso blanco hasta queso maduro, a través de brindar o de traerte, digamos así, todo el entorno cultural. Entonces, no solamente es amar lo propio, sino que es amar desde ese entendimiento de que lo propio te lleve. Ese es el poder de las marcas locales cuando Ujú. las hacen bien. Sí. Esto es un tema interesante y se le debería entender como el poder de la Pachamama en la construcción de marcas, porque creo que así hay que comenzar a verlo en realidad, ¿no? Ujú. Y, y sí se va a dar por esto, por lo que tú dices, porque las fronteras están cerradas, porque he podido probar otros productos, porque estoy pensando cómo le ayudo a la Bessie, porque Ujú. estoy pensando cómo le ayudo a la amiga de mi amiga que tiene un pequeño emprendimiento y hace Ujú. crema de avellanas. Correcto. En fin, es decir, hay este sentido más de integración, ese sentido de, va con lo que hablábamos al inicio, con Al el tema inicio. Ujú. de la construcción de la esperanza y la confianza, es decir, van a tejerse más redes sociales, pero eso es también una oportunidad para la sociedad, para los políticos, para las empresas, para nosotros mismos, porque las sinergias ganadoras, esta construcción de la confianza entre nosotros como ecuatorianos, tiene una gran oportunidad. Si no confiamos, no vamos a salir adelante. Entonces, más vale que empecemos a confiar. Y es una oportunidad de oro que tenemos. Sí. Es una gran oportunidad como tú lo mencionas. Y este estudio a mí me deja pensar mucho y creo que es bueno que las personas lo vean, lo mediten, lo tengan. Continuaremos sin duda con Julita, trabajando como siempre. Marketing Activo es la casa de, de Ipsos ahora, antes con el otro nombre de la empresa, ahora ya Ipsos Ecuador y pues obviamente estas conversaciones seguiremos porque es importantísimo que en estas circunstancias, como hemos dicho, pues vayamos entendiendo lo que pasa con los consumidores y sin duda, pues, a dónde están yendo con sus cambios de hábitos, porque eso también es un tema fantástico de estar analizando. Yo creo que para todas las personas que vemos el marketing desde este punto más estratégico, porque ya ves que ahora el marketing es muchas cosas,
Pero sí, la gente que vemos más estratégicamente esto, nos encanta profundizar en estos temas para poder tomar mejores decisiones, sin duda alguna. Me encanta, hay algunos detalles que se nos quedan afuera del estudio, obviamente, en esta entrevista, pero la vamos a tener en www.marketingactivo.com. Ustedes la tienen. Y, por supuesto, una próxima con Julita estaremos comentando las actualizaciones, porque así vendrían a ser, ¿no? Unas actualizaciones, ¿no? ¿Sí? Así es, un gusto siempre, encantada de apoyar, de participar. Te mando un abrazo grande y quédate en casa. Marketing activo, marketing activo, marketing activo.